Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Cervantes. Como se sabe, Miguel de Cervantes Saavedra es el gran creador de Don Quijote. También es autor de otras obras como La Galatea, Rinconete y Cortadillo y pues otras novelas ejemplares. Sin embargo, a pesar de la trascendencia y de la importancia de su obra y de su contribución a la cultura española, pues es cierto que no se sabe todo de cómo era él fuera de su trabajo, o por lo menos mucha gente no lo sabe, y pues hay que decir que formaba parte de una familia muy numerosa. Nació en Alcalá de Henares y fue el cuarto de los 7 hijos de Rodrigo Cervantes, que trabajaba como cirujano, y Leonor de Cortinas, que sabía leer y escribir, una habilidad, por otra parte, muy poco frecuente para las mujeres de la época. Nació el 29 de septiembre de 1547 y pues murió a principios del siglo XVII, en 1616. A partir de ahora comentaré algunas de sus mejores frases y las comentaré desde mi perspectiva personal, desde mis propias interpretaciones, por supuesto. La primera que quiero comentar dice así: el hacer bien a villanos es echar agua en la mar. En efecto, el desagradecimiento respecto al bien por parte de las personas malas o que pues realmente no son buenas, podríamos decir, es algo que es indiscutible. Ciertamente, aunque desde una perspectiva ética y legal, por supuesto, hay que respetar a todos y hay que hacer el bien de forma general, está claro que esas actitudes buenas son desaprovechadas, como él dice, por la gente que es mala. Otra frase que también pues es muy interesante y que realmente marca un poco el conocimiento de la vida que tenía Cervantes, que era mucho. Dice así la frase de Cervantes: el que no sabe gozar de la aventura cuando le viene no debe quejarse si se pasa. Efectivamente, todo es temporal en este mundo, en esta vida, lo sabía muy bien Cervantes, y por lo tanto aconseja claramente que hay que aprovechar los momentos felices cuando llegan, que siempre llegan, y no desaprovecharlos, porque puede ser que no vuelvan a repetirse o que se repitan menos o que haya menos momentos agradables en la vida de lo que uno puede imaginar. Por lo tanto, diríamos, el aprovechar el momento es algo esencial para cualquier persona. También muestra Cervantes un gran respeto por el conocimiento que ofrecen las ciencias en general y pues así, por ejemplo, lo manifiesta en otra de sus frases, que dice: ninguna ciencia, en cuanto a ciencia, engaña. El engaño está en quien no la sabe. Efectivamente, el conocimiento científico pretende y busca ser verdadero, y generalmente lo es, y por lo tanto realmente todo lo que se sepa, todo lo que se aprenda en las distintas ciencias, pues es algo muy provechoso, muy útil para el que lo sabe. Una de las frases que más se citan de Cervantes es la siguiente, la que voy a leer ahora: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Efectivamente, la observación era uno de los puntos fuertes también de Cervantes, además de que era un gran lector también y un gran escritor, como es lógico, y efectivamente es una muestra de su experiencia de la vida, porque leyendo mucho se retienen muchos conocimientos, muchas ideas, muchas formas de entender el mundo, de comprenderlo también, y el que viaja mucho, anda mucho, pues también observa muchísimas cosas diferentes, y por supuesto todo esto los engloba dentro de la experiencia. Cuantos más años se cumplen, más experiencia se tiene de la vida y de las circunstancias cambiantes, etc. En relación con otra de sus frases, que va, diríamos, dando una serie de recomendaciones en relación, por ejemplo, con la forma de razonar, pues dice lo siguiente Cervantes: sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. En efecto, porque eso complicaría el entendimiento de los razonamientos, y por lo tanto él aconseja que no sean largos, más bien que sean breves. Algo que también señalaban otros pensadores y escritores como Gracián y otros. Por otra parte, también él insiste en que el comer excesivamente es algo perjudicial para el cuerpo, y así lo expresa en una de sus frases.
en la que dice: come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. En efecto, y eso que en el siglo XVII, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, pues no se conocía muy bien todavía el organismo humano. De hecho, el descubrimiento de la circulación de la sangre es aproximadamente de 1627 con Harvey y con Servet también por esos mismos años aproximadamente. Y realmente pues él intuye que esto es cierto, esto que dice, y lo es realmente, porque actualmente la fisiología, la medicina ha demostrado que esto es correcto, es válido, por muchos motivos, por muchas razones. Por otra parte, también realmente él valora mucho el esfuerzo, la lucha en la vida, en la realidad humana, y por eso dice lo siguiente: el hombre bien preparado para la lucha ya ha conseguido medio triunfo. En efecto, porque diríamos el preparar esa lucha, el comenzarla incluso también, ya supone prácticamente haber conseguido bastante ya de lo que se pretende. En relación, por ejemplo, a la verdad y la falsedad, tiene otra frase Cervantes también muy sugerente, que dice: la falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde. Efectivamente, las ventajas de decir la verdad son innumerables, son inmensas, y es algo que se puede derivar de lo que dice Cervantes o deducir de ello, porque luego los perjuicios de las mentiras, de las falsedades, son tremendos, y pues eso se nota durante la vida. Y en esta cuestión Cervantes estaba plenamente convencido de lo que dice, y además pues es cierto, sin ninguna duda. Realmente también, en relación con otras cuestiones, dice lo siguiente Cervantes: las venganzas castigan, pero no quitan las culpas. Efectivamente, por lo tanto, pues en algún sentido, pues parecen que son oportunas, pero realmente no sirven a todos los propósitos que se tienen en mente. Eso también habría que valorarlo y entenderlo tal como lo expresa el propio Cervantes. Por supuesto, tiene otras muchas frases Cervantes, como por ejemplo la que dice: confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Efectivamente, en esta frase cervantina, pues él quiere expresar que los cambios que produce el tiempo pues agilizan la vida, o diríamos que resuelven a veces muchos problemas, muchas dificultades que parecían insolubles o irresolubles, y eso pues era consciente de ello el propio Cervantes. Realmente también pues él se mostró como una persona intrépida, en cierto sentido aventurera, porque aparte de desempeñar su trabajo, pues también escribía y se ganó la vida de distintas maneras. Por lo tanto, pues él también tenía pues en alta estima la capacidad de ser valeroso, y por eso dice en la siguiente frase lo siguiente: el que no sabe gozar de la aventura cuando le viene no se debe quejar si se le pasa. Efectivamente, él también estuvo pues diríamos prisionero, cautivo, durante pues un cierto tiempo, y supo salir de esa situación muy negativa con fuerza, con energía. También participó, como se sabe, en la batalla de Lepanto, que le produjo una herida que le dejó manco, el manco de Lepanto, como se dice habitualmente de él. Y realmente pues él era una persona en cierto sentido valerosa, y lo demostró en la batalla de Lepanto y realmente a lo largo de su vida. Por otra parte, también él conocía muy bien cómo cambiar los estados de ánimo, y por eso dice también en otra de sus frases: quien canta sus males espanta. Efectivamente, lo mismo que si alguien se ríe, pues también desaparecen hasta cierto punto sus preocupaciones, sus tristezas, si es que las tiene, etc. Por lo tanto, pues es una muestra de la sabiduría de vida que él poseía. Por otra parte, también insiste Miguel de Cervantes en el valor de la libertad, que es de lo más importante en la vida de cualquier persona.
y así lo manifiesta en otra de sus citas, de sus frases, en la que dice: siendo la libertad la cosa más amada, no solo de la gente de razón, más aún de los animales que carecen de ella. Efectivamente, porque la libertad significa hacer lo que uno quiere dentro de unos límites, que son las leyes y el respeto a los demás, pero los animales no disfrutan de esa libertad de igual manera que los seres humanos, porque no tienen conciencia, no tienen razón y siguen sus instintos con una relativa libertad, pero que está condicionada en parte por sus instintos y por las circunstancias que viven. El ser humano en ese sentido tiene más nivel de libertad, tiene mayor libertad, en mi opinión, porque toma sus decisiones de forma voluntaria, pensando, razonando, también sintiendo, etc. Y pues realmente esto es algo que se deduce de todo lo que acabo de decir. En otra de sus frases, Cervantes muestra un gran conocimiento de lo que es el mundo, de lo que es la realidad, y hace una reflexión realmente muy filosófica, en la que dice: porque ni el bien ni el mal pueden durar para siempre, y así como el mal ha durado mucho tiempo, el bien ahora debe estar cerca. Efectivamente, porque todo en la vida es fugaz, es temporal, es relativamente breve, por lo tanto, si hay un cierto tiempo que realmente supone que la persona pues ha tenido una serie de males en su vida, pues se supone que ya le quedará poco tiempo para terminar con esa situación y que le vendrán cosas positivas, cosas buenas. Por lo tanto, diríamos que nada se prolonga excesivamente en el tiempo, ni el bien ni el mal. Por lo tanto, eso es algo afortunado, diríamos que es algo positivo para las personas desde ese punto de vista, desde ese análisis. Porque si todo en la vida fueran cosas positivas y buenas, pues no habría ese problema, pero como eso no sucede para nadie, pues realmente esta reflexión de Cervantes es muy apropiada. En cuanto al ingenio y el humor, pues tiene otra frase Cervantes que está también muy bien, que dice: el ingenio y el humor no residen en mentes lentas, sino más bien en mentes rápidas, versátiles, cambiantes, en mentes dinámicas, en definitiva. Por otra parte, también tiene alguna frase en la que muestra que a veces hay que ponerse grandes metas para conseguir lo que la persona quiere. Por eso dice que para alcanzar lo imposible uno debe intentar lo absurdo, porque de esa manera quizás lo consiga, y si no lo consigue llegará a conseguir unas determinadas cosas, unos determinados resultados que serán algo mejor de lo que antes se tenía. Por lo tanto, el empezar cosas grandiosas siempre es positivo, se consiga o no del todo, porque lo que se ha logrado, eso perdurará en el tiempo. En este sentido, también habla Cervantes, por ejemplo, del paso del tiempo, y dice: pero tiempo vendrá en que seamos si ahora no somos. O sea, esto indica que hay cambios en la vida, transformaciones, modificaciones durante el curso de la vida, y que no toda la existencia tiene las mismas características. El tiempo de vida va cambiando y hay cambios que son muy repentinos o muy rápidos y otros cambios que son más lentos, pero al final la vida tiene como fases, etapas que pueden ser muy diversas, que pueden ser abundantes o menos abundantes, y en ese sentido esas alternativas de lo bueno y lo malo pues son algo inherente a la propia existencia. Y por otra parte también, por ejemplo, en relación con los libros, con la formación, tiene otra frase Cervantes muy interesante, que dice: no hay libro tan malo que no tenga algo bueno. Efectivamente, aunque por supuesto él prefiere obras de calidad y libros que realmente pues formen, entretengan, que no sean aburridos, etcétera, como es lógico. Y eso pues también lo afirmaría cualquier lector de libros, por supuesto. En relación con el sueño, con el dormir, por ejemplo, tiene una frase Cervantes también
pues apropiada para comentarla, que es: sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol no goza del día. Efectivamente, él considera que el tiempo hay que aprovecharlo y el sueño es necesario, es reparador, pero establece como que tiene que haber un equilibrio entre el día y la noche, de tal manera que parece que el madrugar es algo positivo, porque así se aprovechan más las horas de luz, que quizás sean de las más importantes que vivimos, aunque por supuesto la noche tiene sus grandes encantos y también por supuesto es digna de apreciar, como es lógico. Por otra parte, también, por ejemplo, él habla de que las batallas en las que él participó, las heridas que recibió en batalla, por ejemplo, dice en una de sus frases: las heridas recibidas en la batalla otorgan honor, no se lo quitan, efectivamente. También pues él reconoce que hay desventuras en la vida, en la existencia, y esas desventuras comunes, como él dice, en las desventuras comunes se reconcilian los ánimos y se estrechan las amistades, porque eso crea solidaridad, lazos de amistad o lazos relativamente fraternos que apoyan el que haya pues una mejor unión entre las personas, una mejor convivencia entre los individuos, y eso realmente es algo también digno de destacar. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.